Nuevamente hubo comentarios de lo que está ocurriendo con la situación económica de nuestro país. El INEGI ajustó al 0.2% la caída del Producto Interno Bruto a lo largo del tercer trimestre del 2025. Se dice que en los primeros 9 meses de este año el PIB avanzó solamente 0.4% con respecto al mismo periodo de 2024. Incluso hoy esto fue motivo y fue tema en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que señaló lo siguiente. El PIB se volvió el indicador fundamental para medir las economías del mundo, el PIB y el PIB per cápita, que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado que se mide cada año y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza. Valeria Moy, qué gusto saludarte, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. A ver, Valeria, ¿hay materia para entrarlo con esto que dijo la presidenta de la República? ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto, buenas tardes. Hola Jaime, mira, mi papá diría, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, ¿no? O sea, sí estamos hablando de cosas, ¿no? O sea, sí estamos hablando de cosas distintas. El PIB de entrada no mide la riqueza, eso sí me gustaría aclararlo para cualquiera que nos esté escuchando, no mide la riqueza, el PIB mide, como su nombre lo indica, Jaime, la producción, es el Producto Interno Bruto, mide lo que se produce en una economía. Entonces, al medir el PIB, al medir la producción, lo que está midiendo únicamente es lo que se produjo, en este caso, en este tercer trimestre del año. ¿Tiene problemas? Claro que tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Los problemas no son de medición, o sea, sí puede haber algunos problemas en algunas cosas que se salen de las posibilidades de medir, por ejemplo, todo lo que se produce en el hogar. Si tú te haces la cena, Jaime, eso no va a estar contado en el PIB. O sea, no lo puede contabilizar el PIB. Y si la comes esa cena en un restaurante, esa sí va a estar contabilizada en el PIB. Entonces, claro que tiene sus problemas, pero hay una forma estándar, homogénea y pareja en el mundo para medirse. Por lo tanto, es la métrica que se usa para comparar entre economías. No sé si nos guste, no nos guste, si tenga problemas, todo eso se puede discutir, pero sí es una metodología, una métrica homogénea que además en México se mide muy bien, y eso es un trabajo del INEGI, se mide y se mide muy bien, y que no tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, no tiene que ver ni con felicidad, ni con bienestar, ni con distribución del ingreso, ni con nada. Y los datos que nos da hoy el INEGI sobre el PIB, pues lo que muestran es que la producción, o sea, no lo hagamos más enredado, la producción del tercer trimestre de este año fue menor, se produjeron menos cosas en el tercer trimestre de este año que en el segundo trimestre. Y se produjeron menos cosas en el tercer trimestre de este año que en el tercer trimestre del año pasado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, hay menos cosas producidas en estos últimos 3 meses y pues tú te imaginarás si hay o no hay más mexicanos, ¿no? Yo podría meter la mano al fuego porque hay más mexicanos. Entonces, en estricto sentido, el PIB per cápita en este trimestre pues habrá disminuido. Normal, o sea, es lógica pura, ¿no? De ahí va, de ahí va. ¿Qué dice entonces y cómo argumentar esto también, lo que dice la propia presidenta, que no tenemos claro de que los 13.8 millones de personas o 13.3 millones de personas que se dice salieron de la pobreza no se ven reflejados en esto que tiene que ver con lo que produce una economía, Valeria? Yo creo que no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, y además creo que sí hay algo que ver. O sea, en esos años hubo unas reformas laborales importantes que fomentaron el incremento en el salario mínimo y que cambiaron la ley de outsourcing, nos guste o no nos guste. Esto no tiene nada que ver con gustos o con filias o fobias. Esas reformas laborales provocaron un incremento en el ingreso. La forma en la que medimos la pobreza en México, que por cierto, Jaime, así como el PIB se puede comparar entre todos los países, o sea, yo puedo comparar el PIB de México con el de Estados Unidos, con el de Japón, no puedo comparar la pobreza.
La medición de pobreza, en el caso de México, ahora sí que es única, personal e intransferible. Yo no puedo comparar la pobreza de México con el dato que sea, con la pobreza de Estados Unidos, de China, de Japón, porque es una medición nuestra, única, que nosotros tenemos. Entonces, sí hubo esa disminución en la pobreza derivado de las reformas al mercado laboral que se hicieron durante el sexenio del presidente López Obrador y que impulsaron el ingreso al alza. Al impulsar el ingreso de las personas al alza, el ingreso del trabajo de las personas al alza, pues eso fue sacando paulatinamente a personas de la pobreza. Y eso lo explica. Lo que creo que va a volverse tema y será eventualmente es si este incremento en el salario, uno, es sostenible y si este ritmo de disminución de personas en situación de pobreza es sostenible cuando no hay crecimiento del PIB. Entiendo. Y a esta segunda pregunta que yo planteo hipotéticamente, ahora sí que me la autocontesto y creo que es muy poco factible. Híjole. Valeria, estoy platicando con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tiene detenida en este freno de mano a lo largo de los últimos 7 años? Porque son 7 años que la economía mexicana se encuentra así y hay expertos que dicen que estamos ante un escenario de una década perdida de crecimiento económico. Bueno, pues ya llevamos 7, ¿no? Entonces ya para la década perdida nada más nos faltan 3, Jaime. O sea, no estamos tan lejos de ese número, ¿no? A ver, yo creo que están pasando varias cosas, pero podemos agruparlas en 2. Lo que está relacionado con el ambiente comercial con Estados Unidos, esa incertidumbre, no sabemos cómo van a quedar las reglas del juego, no sabemos qué tanto nos va a afectar o no, Trump, el Tratado de Libre Comercio, ese acuerdo no lo sabemos. Y la verdad es que la incertidumbre en ese frente va a seguir, porque por más que el secretario de Economía nos diga, no hombre, ya estamos 90% terminado, pues yo no sé si el 10% es el más importante o a qué porcentaje se refiere, porque la negociación en forma empieza el 1 de julio del año que entra. Exacto. O sea, cuando estemos en pleno mundial, ¿no? Entonces, pues no entiendo muy bien a qué porcentaje se refiere y a mí esos porcentajes me parecen un poco esotéricos, ¿no? A ver, una pregunta así de rápida contestación, espero yo. Si no crece el PIB, ¿cómo se financia el consumo o cómo se financia todo lo que hay alrededor de una economía como la mexicana? Bueno, no está creciendo el PIB porque están creciendo, no está creciendo el PIB, pero sí están creciendo un par de componentes del PIB. Sobre todo un componente del PIB, que son las exportaciones, lo que le estamos vendiendo o le estábamos vendiendo, porque esto sucedió durante los 2 primeros trimestres a Estados Unidos. Entonces, los principales componentes del PIB, no vamos a enredarlos, son el consumo, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas, ¿no? Al final del día. Y lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos es producción, hay que recordarlo, PIB es producción que se hace en el país, pero que nos lo compra alguien más. No se queda en México, se produce, pero se va. Las exportaciones durante los 2 primeros trimestres crecieron muchísimo. Sí. Y eso permitió que creciéramos durante los 2 primeros trimestres. Entiendo. A partir del tercer trimestre empieza a haber muchos más aranceles. Ya no amenazas de aranceles. Valeria, ¿me dejas brincar el corte que nos llega de manera automática y regreso contigo? Por supuesto que sí, Jaime, encantada. Vamos a la pausa, regresamos con Valeria Moy. Cámara. Os agradezco a Valeria Moy, a la directora del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Nos esperará estos minutos. Valeria, ¿nos dabas cuenta de esto, de los componentes del PIB, de todo lo que ocurre, de cómo, pues, bien o mal, ahí está la economía norteamericana jalando como locomotora a la economía mexicana y es lo que le permite salir adelante? El tema de la deuda, ¿en dónde lo dejas, Valeria? En un entorno donde hay que buscar recursos también para que la maquinaria se mueva. Pues mira, yo creo que justo el tema de la deuda es uno de los temas que va a empezar a preocupar las finanzas públicas. A mí, con el tema de la deuda, soy quizás distinta a muchos analistas. A mí no me preocupa el monto de la deuda, no me preocupa el nivel de la deuda que tenemos, el 51, 52, no me parece exagerado, no me parece preocupante, ¿no? En relación al PIB. Lo que me preocupa es el uso de la deuda, porque si esta deuda se usara para proyectos productivos, yo diría, me parece perfecto. Es más, vámonos al 60, ¿no? O sea, si son proyectos productivos, la clave ahí es productivos, ¿no?
¿no? No me parecería mal, porque además creo que México necesita muchísima inversión en infraestructura cara y en infraestructura complicada. Ahora, si la deuda se va a pagar gasto corriente, pues ahí sí vamos a tener un problema. Y justo cuando estamos viendo que la inversión pública este año, Jaime, va 30% abajo. O sea, es increíble el número, 30% abajo. No se está invirtiendo de manera pública. Y si nos estamos endeudando de forma importante, pues no queda de otra más que lo evidente, ¿no? Nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Y eso a mí ya no me parece una buena decisión en materia de finanzas públicas y de políticas públicas, ¿no? Y ese es el punto de la deuda que a mí me preocupa. No es el monto, no es el porcentaje, es el uso que le estamos dando a esos recursos. Muy buen punto de vista este último que acabamos de escuchar, Valeria. Gracias por estos minutos. Te deseamos un muy, muy buen fin de semana y reconfortante que recuperemos energía y la próxima semana sea una buena para ti. Cuídate mucho, Valeria. Gracias. Igualmente, Jaime, un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Es Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.